¿Cuándo es a contraentrega? Mayormente. ¿En qué caso? De bienes, obviamente, ¿no? Te venden algo, tú recibes conforme pagas. En el acto nada más, a contraentrega. Pero en servicios, sí, mayormente es durante la ejecución de la prestación, ¿no? Con conformidad respectiva. Reajustes solo cuando condiciones que originaron contrato varían. Ajá, aplicable cuando se produce incremento de costos del contratista. Lo que hablábamos cuando es el tema de adicionales también, ¿no? Este tema de reajustes tiene mucho que ver, ¿no? En obras hay una formulita, ¿no? Que es la fórmula polinómica, ¿no? Pero acá también en bienes, en servicios, ¿podría haber reajustes? Podría haber, ¿no? ¿Y cuándo podría haber? Solo cuando condiciones que originaron contrato varían, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo firmé contrato con unas condiciones para prestarte ese servicio o para venderte ese bien, ¿no? Pero de repente esos factores externos, no solo remuneración, como le puse acá, ¿no? De repente de impuesto general, de remuneración, por ejemplo, 19% y bajó a 18%, ¿cierto? ¿Eso sería para arriba o para abajo? Para abajo, ¿no es cierto? Pero ¿incidiría o no? ¿Hace una modificación? ¿Tendría que haber un reajuste o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Claro. Sí. Claro, yo firmé un contrato con usted de 19%, pero ahí nomás, antes de que me interese bien, bajó a 18% cuando tú lo adquieras. Pero ahí es un tema donde, por ejemplo, yo les apuesto que nos iríamos a pelear. Porque ¿qué pasa? Si yo le digo, claro, yo firmé contigo 19 y ya bajó a 18, pero igual el momento de compra que yo lo hice es de 19. Ahorita ya bajó a 18, pero al momento de yo adquirirlo, antes de entregártelo ya lo compré a 19%. ¿Te puedo decir eso o no te puedo decir eso? ¿No es cierto o no? Es muy distinto donde yo realmente a la hora que te entrego la factura, tú ves que, no, tú me estás mintiendo porque la factura a ti te cobró solo 18% de IGB, por ejemplo. Entonces es un tema bien complicado, por eso les digo. Pero lo que parece acá sencillo en reajuste no es tan sencillo a la hora de la ejecución contractual. Ese es el mensaje que les quiero dar. Y es un análisis muchísimo más profundo que solamente mirar, ok, ¿hubo reajuste por tal motivo? No. Es un tema de demostrar muchas cosas y que la entidad también te va a pedir miles de cosas antes de hacerte una adicional. Para reducción quizás sí te lo va a amarrar. Plazos, conforme al contrato, obviamente, siempre un contrato debe tener el plazo de entrega, si es un caso de bien, ¿no? Si es un caso de servicios también, y si es un caso de obras, más todavía, ¿no? Sustentado. Entonces el plazo siempre debe tener. Conformidad debería ser no mayor a 10 días, usualmente no se cumple realmente, y lo segundo tampoco. Pago 15 días siguientes después de conformidad, ¿no? Esto es bienes y servicios, ¿ah? Ya en obras hay otro tratamiento que lo vamos a ver. Pero sí, pues usualmente la conformidad no debería ser mayor a los 10 días, ¿no? A usted, a ver, mi estimado colega, ¿sí le daban siempre su conformidad y no o demoraban? ¿O si ha tenido suerte ahí? No siempre, después de hacerlo el contrato. Ya. Hacerlo la ejecución de todo el... Ah, ya. Esto era al final. No era con pagos a cuenta. Ah, ya, perfecto. Ya está. Pero ¿y la conformidad al final sí la obtenías? Sí. Dentro del plazo. Ah, ya. Entonces ahí sí has tenido suerte con el Estado. Bastante bien. Sí, ya, perfecto. Sí, claro. Y el pago, los 15 días siguientes tienes en bienes y servicios de esos 10 días donde te dan la conformidad, pues, ¿no? ¿Sabes qué te dan la conformidad? 15 días para pagar. Ya, a ver, esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero me pareció importante ponerlo, ¿no? Contratación complementaria es considerado un contrato nuevo. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Contratación complementaria así de manera sencilla, ¿no? Ustedes han hecho un proceso y es más, ya ejecutaron, ¿no? Ya se dio la ejecución contractual con un proveedor de bien o de servicio, ¿de acuerdo? Y lo que trata de decir acá es que complementariamente surge la necesidad de hacer algo del mismo bien o del mismo servicio, ¿sí? Entonces a eso se le llama contratación complementaria. Ya acabó la ejecución, yo he hecho mi procesito, he firmado contrato, ya acabó la ejecución, ¿de acuerdo? Alguien nos proveyó de tal bien, ya nos dio el bien, ¿de acuerdo? Pero yo necesito hacer una contratación complementaria.
de ese mismo bien, ¿no? Solo de ese mismo bien o ese mismo servicio. Entonces, tiene que ser dentro de los 3 meses de culminado el contrato original. ¿Sí? Entonces, yo acá, dentro de los 3 meses de culminado el contrato original, entonces acá yo tengo el contrato, ¿sí? Lo que quiere decir acá es que yo tengo 3 meses para optar por esta contratación complementaria. ¿De acuerdo? Es una de las cosas. Tiene que ser el mismo contratista, obviamente, no puede ser otro. ¿Ah? Yo hice el contrato con alguien para que me provee ese bien mismo, yo lo puedo hacer. Mientras culmine el proceso de selección convocado por los mismos bienes y o servicios y por única vez, ¿no? Por única vez. ¿Qué quiere decir? Acá, de algún bien y o servicio, ¿cierto? Entonces yo he firmado un contrato, ¿sí? Pero tengo 3 meses para hacer por una sola vez, ¿sí? Una contratación de este mismo bien o de este mismo servicio por única vez con el mismo contratista, con el mismo que firmó un contrato. ¿Sí? ¿Todos me siguen acá o no? ¿Sí? Eso es contratación complementaria. ¿Cuándo no aplica esto? ¿Cuándo no aplicaría esto? Cuando se trata de una exoneración por situación de emergencia o de desabastecimiento. ¿De acuerdo? Ahí no aplican las contrataciones complementarias. Entonces, si en situación de emergencia o de desabastecimiento, que es algo excepcional, recuerden que lo vimos en clases anteriores, ahí no aplicaría esta contratación complementaria. ¿Por qué creen? Porque en emergencia, no sé si recuerda alguno de ustedes, yo regularizaba, porque como es emergencia y tengo que hacerlo rapidísimo, porque la emergencia no me va a esperar, yo regularizo justamente toda esa contratación. Entonces, por eso es que ahí no le dices, como yo estoy regularizando y lo he hecho todo mi proceso, entonces, contratación complementaria es decir, bueno, a ese mismo que he regularizado, le doy otra vez que me vende el mismo bien o me provee el mismo servicio. Si no lo he hecho el proceso directo, te estoy dando, porque era emergencia. Es una situación atípica, ¿no? Entonces, ahí, en esa situación, no aplica la contratación complementaria. ¿Me entendieron esto de contratación complementaria? ¿No? ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Nuevamente, solo en resumen, la puedo hacer por una única vez, 3 meses después de firmado el contrato, con este mismo contratista, para el mismo bien o el mismo servicio, nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no procede esto? Cuando es exoneración, por situación de emergencia o de desabastecimiento. Me pareció importante ponerle estos. Hasta por un máximo del 30% del contrato original. De acá puedo hacerlo para el mismo bien o servicio, pero solo 30% del monto del contrato original. 30% del monto del contrato original. Obviamente, ¿no? Preservando las condiciones que dieron lugar a esto, ¿no? O sea, el mismo precio y todo lo demás, y todas las condiciones y especificaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, los requisitos que debe tener: no estar inhabilitado, inscrito en el RNP, que creo que no sería problema, ¿no? Porque como ya firmó este contrato en el RNP va a estar. Pero que no esté inhabilitado, igual la constancia le vuelves a pedir. Ya, este tema está bonito. Penalidades, por ahí lo hablábamos, ¿no? Acá, penalidades por incumplimiento, ¿no? Por mora, en caso de retraso injustificado, hay que aplicar fórmula, máximo a cobrar en penalidad, ¿no? Penalidad. 10% del monto materia del contrato. 10% de materia del contrato. ¿Y qué pasa si excede ya el 10%? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen? Exactamente, así es. Es una causal para rescisión de contrato. ¿Ya? Eso también grave, ¿no? Cuando tú acumulas hasta 10% de penalidad, ya la entidad tiene, digamos, no sé si llamarle la potestad, pero podría rescindir contrato, ¿de acuerdo? Por incumplimiento.
¿Y qué es esto que ven de F, de B, de F040? Lo que pasa es que para calcular acá penalidad, ¿no? Hay una formulita que está en lo que les van a alcanzar en el reglamento y en la ley. Y si no me equivoco es 0.10 por el monto entre F por el plazo. Y esta penalidad es diaria. ¿Sí? Esa es la formulita. Entonces, ese F que ven ahí, como verán, ¿no? Aparece acá. ¿Y qué nos quiere decir? Si el plazo es menor o igual a 60 días, ¿sí? El plazo de ejecución es menor o igual a 60 días, este F, para bienes y servicios y obras, toma un valor de 0.40, ¿no? Entonces, si plazo es menor de 60 días, es 0.40 para todos los casos, bienes, servicios y obras, ¿de acuerdo? Entonces, acá no habría más que reemplazar 0.40, ¿no es cierto? ¿El monto lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Qué monto es? El monto del contrato, exactamente, ¿no? El monto del contrato. ¿Y el plazo lo tenemos? También. Simplemente aplicamos fórmula. Y esa es la penalidad diaria. ¿Sí? ¿Y cuándo debería cerrar esto? Exacto. Cuando llego al 10%, dime. Es muy buena tu pregunta, lo vamos a ver en obras, pero lo que pasa es que la intervención económica ya es en obra, ¿no? Y ahí es un poco distinto, porque en obra, usualmente lo que están haciendo las entidades es no irte, para contestarte así rápido antes de entrar a obra, ¿no? Es el tema de que muchas veces ha sobrepasado el 10%, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo ahí, no? Por ejemplo, el riesgo es de que si tú le aplicas y rescindes, tu obra va a quedar out. ¿Por qué? Porque el contratista no te va a aceptar de frente a la rescisión de contrato, te va a apelar, ¿ya? Y te vas a ir a arbitraje, y tu obra va a quedar abandonada. Entonces, ya intervención económica, lo que dice su amigo, cuando tú vas y tú manejas todo el tema de dinero como entidad, ya no lo tiene acceso a ese dinero el contratista, tú lo manejas el dinero, tú haces las compras, todo, absolutamente. Tú solo pagas, ¿no? Tengo que comprar esto, necesito esto, tú vas pagando. Y eso es una modalidad que se está tomando en muchas obras del país para que la obra no quede abandonada. Es el último recurso, digamos, ¿no? Que llegamos porque ya no hay una solución entre el contratista y nosotros. Entonces, oye, yo te intervengo económicamente, pero hay muchos factores ahí, ¿no? Muchos, porque lo vamos a ver de acá. Pero sí, definitivamente, muchas veces esto, lo que pasa es que por eso les decía, rescinde es la palabra, pero la entidad tiene la potestad, por eso te decía, ¿no? No es que ya 10 y ya está, es una causal. Es una de las causales para rescisión de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, de acá quizá pase el 10, 12, 15. Tú le has pedido un cronograma aceleradísimo, ya no una, sino 2, 3, 4 veces, y no te hace caso. Son varias causales que tienes, puede llegar a rescindir, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero eso lo explico acá un poquito más detalladito para que todos me puedan entender. Ya, entonces, y para plazos mayores, iguales a 60 días, este F ya toma un valor de 0.25 solo para bienes y servicios. ¿Sí? Entonces acá, si es mayor a 60 días calendarios, 0.25 para bienes y servicios, nada más. Y si es obras, 0.15. ¿De acuerdo? 0.15. Con eso te van a calcular tu penalidad diaria. Mayormente en bienes y servicios se ve eso, ¿no? Mayormente en bienes y servicios, tú llegas a un tema de penalidad y ya los abogados ya dicen hay que rescindir de una vez, ya ni siquiera median algunas cosas, ¿no? Pero en obras, por lo que preguntaba su compañero, sí es más complicado. Hay muchos factores adicionales que este tema de penalidad donde ya incurre, porque ahí tienes que ver también el cronograma de obra que ellos tienen, programado, lo están cumpliendo, ¿no? Es una jaranaza en obra. Por eso les decía, en obra yo les hablaría 5 días de obra, pero acá he resumido algo pequeñito que les puede servir, que lo vamos a ver de acá a continuación.
Ok, entonces este F es lo que significa, ¿no? Es el factor acá que se aplica para penalidad en la fórmula. Y como vemos, en mayor o igual a 60 días es variable ya, ¿no? Bienes y servicios 25 y 15 para obras. ¿Preguntas? ¿No? Díganme. Ya. Inasistencias de... Ya. Inasistencias. Pero eso, ¿quién te lo aplicó? Ahí habría que ver, a ver, habría que ver el tema. Igual ese obra lo vamos a ver acá, pero para contestarte, ¿no? Lo que pasa es que la relación interna, porque me imagino que usted trabajaba para el contratista. Ya, pero me hablas de obras. Ah, ya, ya. Ya, o sea, era una obra que de restauración, de conservación. Ah, ajá, con mi amigo Narváez. Ya, ok. Y entonces ustedes no fueron algunas, digamos, por lo que puedo entender, de que en esa cuadrilla, digamos, de restauración a tal día no fueron, fue inasistencia, y fueron penalizados por eso. ¿Por quién? ¿Por el gobierno regional? El gobierno regional, lo que pasa es que el gobierno regional, yo no creo que te haya aplicado penalidad por inasistencia, ¿no? Él te aplicó, seguro, porque tú no has cumplido con algo del cronograma justamente que deberías hacer en esa determinada obra, entre comillas, porque no es una obra, digamos, común y corriente, no es arqueológica, ¿no? Entonces, y lo que ha pasado ahí es que él le aplica no a usted directamente, sino al encargado y al responsable, el que tiene esa relación contractual. ¿De acuerdo? Le dice, ok, tú acá no estás cumpliendo, te vamos a aplicar penalidad por tal cosa, ¿no? De repente no has trabajado, no has ido, no has cumplido. Entonces, ahí lo que pasa es que ustedes han trabajado para ese que ganó con el gobierno regional. Y él, como les aplicó una penalidad, él, para no quedarse con eso, se la está trasladando a ustedes esa penalidad. Disque por el tema de inasistencia, que de repente ha sido o no ha sido, no sé, eso ya. Pero a eso va mi pregunta, ¿la relación contractual quién la tenía? ¿Una empresa con el gobierno regional o cada uno de ustedes independientes con el gobierno regional? Bien difícil, ¿no? Pero si lo han hecho de esa manera, que no está bien, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? A ver, importante, ¿eh? Es casuística, miren. Lo que pasa es que, ¿cuál sería lo correcto, ¿no? Acá tenemos un caso de un gobierno regional, ¿ya? Y digamos que lo que capto es que profesional 1, profesional 2, profesional 3, profesional 4. ¿Puede ser? ¿Sí? Especialistas en arqueología, ¿ya? Digamos. Y todos estos, al final, suman por un tema para ejecutar un proyecto, ¿sí? Y la contratación les han hecho individualmente, ¿ya? De ahí nomás partimos del saque. ¿Qué es eso? Ustedes que ya están llevando contrataciones, entre comillas, ¿entienden? ¿Qué es eso? ¿Ah? Ya, claro. Pero para evitar, ¿qué has hecho? Eso. Has fraccionado, pues. Porque ¿qué es lo correcto? Acá, contratar a uno, pues. Contrátate una persona natural o una persona jurídica y que dentro tenga un equipo. Primer punto, ¿eh? ¿Ya? Entonces, si a ti te han aplicado, obviamente es porque la relación de cada uno de ustedes era con él, pues. ¿Ya? Entonces, y de repente por inasistencia, porque ellos han visto que no ha sido un día, quizá, ¿no? Y no has cumplido con algo que te ha estipulado
dentro de tu contrato con ellos y por eso te aplican una penalidad por ese día, porque este es diario, ¿no? Entonces ellos alegan inasistencia porque obviamente si tú no has ido un día, en el caso que fuera cierto, tú no has ido un día, el cronograma se ve afectado, ¿no? Sí, tú tienes una relación contractual que dice en los próximos 30 días, tú todos los días tienes que venir, porque hay un cronograma programado de avance. Entonces, como tú no vas un día, obviamente te van a aplicar penalidad, tenlo por seguro, y eso sí está bien. Pero lo que no está bien es cómo lo han concebido. Yo tomo tu ejemplo sobre todo para ver el fondo de acá. Esto es fraccionamiento, amigo, y esto no se puede hacer, ¿ya? Y esto lo vamos a ver también en la del taller. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos con esto? No. ¿Me entendieron esta parte? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Les creo. Ok. Algunas causales, ¿no? Es una atribución, en la resolución del contrato, ¿no? Es una atribución de las partes para dejar sin efecto las obligaciones derivadas del contrato. A ver, causales también acá hay, pues, ¿no? Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, ¿no? Entonces, digamos que acá, tomando su ejemplo, tú no vas varios días, ¿de acuerdo? Uno de ustedes no va varios días y te aplican penalidad diaria por eso, ¿cierto? ¿Ya? Y tú llegas al 10%. Entonces, al no ir un día, ¿tú estás paralizando en algo o no? ¿Estarías paralizando o no estarías paralizando? La parte que tú haces. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Claro, de tu ejemplo te decía, que te aplicaron por inasistencia. Sí, ¿no es cierto? Porque afecta el cronograma, ¿no? Y si no van los 4, ya eso no sigue. Pero acá el error es, como tú no vas, ¿cómo yo llego a determinar esto, no? Paraliza o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. Más va o a reduce, porque acá los 4 hacen su trabajo programado, cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Pero si no va uno, va a reducir toda esa programación, porque quizás los 3 sí van, pero el que tenía programado acá no. Entonces, y te va aplicando penalidad, y tú llegas al 10%, es una de las causales, ¿sí? Es una de las causales para rescisión de contrato. Incumplimiento injustificado de una de las partes. Y acumulación, obviamente, del monto máximo de la penalidad, lo que te decía, ¿no? Entonces, tú vas acumulando esta penalidad diaria, llegas hasta el 10%, ¿sí? Por estas penalidades, entonces, es una causal para rescisión de contrato. ¿Qué más? ¿Cuál es el procedimiento de resolución de contrato? Ese es otro tema también, ¿no? Es otro tema importante, porque usualmente a veces decimos, ok, ya cumplió esto, y logística lo llega a determinar, habla con el área usuaria y se ponen de acuerdo el tema, ¿rescindimos? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿O qué hacemos? ¿O conversamos con ellos? ¿Cómo llegamos a arreglar para que esto no se llegue a parar? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Pero digamos en el caso de que ya, ok, voy a resolver. ¿Cuál es el procedimiento de resolución? Carta notarial. Siempre, ¿ya? Siempre, carta notarial. Carta notarial requiriendo cumplimiento de obligación bajo apercibimiento. Plazo, ordinariamente no mayor a 5 días y en casos complejos, por ejemplo obras, 15 días, no mayor a 15 días. Y su carta notarial de resolución. Pero miren, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué creen que quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cartas notariales? ¿Cuál es la matiz de la primera y la matiz de la segunda, de la última? O sea, ¿cuál es la de esta y cuál es la de esta? La segunda es automática. ¿Ah? La primera es una carta de obligación con plazos y la segunda es automática. Sí, claro. La primera, ¿qué está usted diciendo? La primera es como querer conciliar algo, ¿no? ¿Ah? Sí, claro, como, oye, te llamo la atención y te estoy poniendo en autos que yo ya tengo para cortarla, que yo no quiero problemas, ¿sí? Pero yo tengo la sartén bajo el mango, yo te estoy informando que ya la tengo bajo el mango, pero yo todavía acá te estoy diciendo, oye, es tu obligación cumplir con esto, como es un precedente, ¿no?
¿sí? Te mando tu carta notarial diciéndote es tu obligación y no la estás cumpliendo, ¿no? Y entre comillas te estoy diciendo con esto, ya yo te estoy diciendo que ya estoy para resolverte, ¿no? Y puedo mandarte una, puedo mandarte dos, todo, pero luego ya si no te hace caso, le mandas ya la carta notarial de resolución de contrato. Pero tú hiciste todo el previo, te informaste que tenía que cumplir, que tenía que obligar. ¿Qué les quiero decir con esto? De que no necesariamente llegamos a topes, ¿no? O llegamos a cosas que realmente nos hacen, hay que analizar más allá, hay que analizar consecuencias, ¿de acuerdo? Particularmente la visión que yo tengo, sí, hay que hacer cumplir las normas de todas maneras, siempre, ¿no? Pero a veces es un tema de, yo cumplí la norma, pero desgraciadamente me puede tocar a alguien que no necesariamente es muy bueno, que no necesariamente lo cumple como debía. Pero si yo exhorto con este tipo de cosas, o entro en un tema de diálogo y decir, oye, pues por ahí estamos haciendo las cosas, esa obra no se va a quedar abandonada, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis muy fuerte de ver en qué momento, si yo ya estoy cumpliendo con todos estos temas de percibirlo y decirle hay que cumplir, en qué momento le resuelvo realmente. ¿En qué momento yo tomo esa decisión de resolverle sabiendo que él me va a apelar y mover el arbitraje? Y esa obra la voy a tener paralizada. ¿De acuerdo? Hay que hacer ese análisis bien fuerte. No es cuestión de frente decir ya, carta notarial de resolución, cumplió todo, yo estoy bajo el amparo de la ley, perfecto. Estás bajo amparo de la ley, pero hay que hacer todos los esfuerzos por llegar a tratar de, entre comillas, conciliar, porque no es una conciliación, sino de que todo siga su curso de manera, digamos, regular. ¿Qué más? Lo mismo, ¿no? Controversias pueden ser sometidas a conciliación y o arbitraje, ¿no? Primero la conciliación, primero es el arbitraje. Siempre, ¿no? Primero es la conciliación. ¿Es un saludo a la bandera o no? Sí, ¿no es cierto? Yo la verdad no sé por qué lo han puesto, porque, a ver, es una estadística que creo que voy a bajar, pero no la tengo ahorita en la mente, pero ¿cuántos procesos que hemos ido a conciliación realmente lo hemos conciliado? ¿Llegaremos al 1%? Difícil. ¿Ah? No hay pues. Exacto, que tienes que ir a conciliar, pero ni siquiera hay en algunas cosas. Sí, tienes razón. ¿Sí? Entonces, yo la verdad esto, bueno, yo creería que esto más bien es lo anterior, ¿no? No es conciliación, porque tú le estás mandando carta notarial y ahí a cualquiera le duele, ¿no? Que le manda carta notarial a, no, este compadre me quiere fregar la vida, ¿no? Pero es como decir, yo estoy cumpliendo con la par de ley, pero detrás de esa carta notarial, yo te estoy tratando de decir algo, no quiero problemas, ¿no? Yo te lo hago porque por ley tengo que hacértelo, ¿no? Por norma te tengo que hacer. Pero lo que te trato de decir es que tengo para resolverte el contrato, pero no te lo resuelvo, ¿por qué crees? Porque quiero que siga. Pero cumple, pues, una cosa así, ¿no? Yo lo veo eso más, que no es tanto conciliación, ¿no? Pero digamos que es como a percibir a que sigas, ¿no? En la conciliación no te vas a poner de acuerdo, los dos van a jalar para su lado. No es necesario requerimiento previo cuando resolución del contrato es allá. Ok. Miren, el requerimiento previo que hablamos no es necesario cuando la acumulación del monto máximo de la penalidad es por mora, o sea, 10%. Otras penalidades o situación de incumplimiento no es revertida. Pero acá, yo sigo en lo mío particularmente. Si él ya llegó acá, y yo he visto N casos, no sé si ustedes lo han visto o no, ¿han tenido algún caso donde ha pasado el 10% y no se resuelto el contrato? Yo he visto miles. Miles de casos. Algunos justificados, como digo, para buscar esto, y otros donde ya, la verdad, y ahora último, estuve en 2 reuniones donde, en este caso era un consultor, prácticamente había hecho lo que quería con la entidad porque tenía, no, sí te voy a cumplir, dame un mesecito y te lo hago. Ya, ok. No, dame un mesecito más de esta manera. Y así lo tenía un mesecito, 2 años, ¿no? De verdad, 2 años, ¿sabes? Eso es así, real, ¿ya? En una municipalidad X. Entonces, esta municipalidad me decía, ¿y ahora qué hago? Entonces, viendo todas las sentencias, digo, oye, pero ya 2 años, era que le cortes hace muchísimo tiempo, y ya no hay nada que hacer. Ya, chao, le digo, ahí ya has roto todos los protocolos, ¿no? Es más, ya tú estás cayendo en falta, porque ya deberías haberle resuelto el contrato hace rato, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que, si bien hay que tratar de que la cosa se solucione de buenas maneras y no perjudicar a una obra o a una consultoría, ¿sí? Que al final, ¿quién se ve afectado en el fondo? La entidad.
con la población. El usuario, la población. Claro, la población, pues o sea, la entidad al final, claro, tiene problemas legales, pero a la población nunca le llega el servicio. Hay que ver ese fondo. Y en ese fondo es que tenemos que hacer un análisis bien integral de cuándo resuelvo y cuándo no. Entonces yo creería que acá está por penalidad. Bueno, sí, la norma te lo manda, pero avisa y di, ya ok, 1, 2, ya 3, ya sonó, ¿no? Ya no puedo hacer nada. ¿Ya? Pero la norma lo que te dice es que ahí ya no había necesidad de hacer requerimiento previo. O sea, no es necesario hacerlo, pero yo lo haría particularmente. Solo necesita resolución, obviamente, ¿no? De que ya le comunicas de que el contrato está. Nulidad. Nulidad del contrato se declara de oficio por la entidad cuando el contratista incurre causales contenidas en el artículo 56. ¿Y cuáles son? Transgresión al principio de presunción de veracidad. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir eso ya no en términos muy legales, ¿no? Que yo voy a firmar contrato y este consultor o proveedor o contratista me está dando información no veraz. No es, la información no es realmente verdadera, ¿no? Me está engañando en pocas palabras, ¿no? Y luego de la firma del contrato, yo a la hora de constatar me doy cuenta que mucha de esa información no es cierta, ¿ya? No es verdadera. Entonces, automáticamente ese contrato es nulo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso quiere decir el primer punto. Suscripción cuando se encontraba en trámite recurso de apelación. Claro, lo que pasa es que estamos, digamos, hay alguna apelación en un proceso y yo tengo que esperar que ese recurso de apelación sea resuelto o no. O ya puedo firmar contrato. No. Y acá lo que te quiere decir es que ha habido un recurso de apelación, una impugnación, y no ha sido resuelto y ni aún así yo he firmado contrato. Eso no es válido. Es nulo ese contrato, ya de oficio, de frente nomás. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por más que después el recurso de apelación salga a favor, ¿eh? Pero tú no podías haber firmado contrato, porque ese recurso todavía no está resuelto. ¿Sí? Por más que salga a favor, pero ya no podrías haber firmado contrato con ese recurso de apelación. ¿De acuerdo? Y no utilización del proceso de selección correspondiente, ¿no? Claro, ahí, como les decía, a veces en el SEACE mismo algunas cosas pueden pasar y de repente el OCE no te lo detecta durante el mismo proceso y te pide anulación del proceso o te retrotrae el proceso. ¿Retrotraer qué significa? ¿Retrotraer? ¿Alguien sabe? Volver al inicio, pero a veces te retrotraen desde acá, no solo hasta el inicio, sino alguna fase del proceso de selección, ¿ya? Entonces, te regresa hasta donde, según las causales que ellos vean, o al inicio del proceso, o de repente a la integración de las bases, o a las observaciones, o a las consultas, ¿de acuerdo? Eso se determina. Ok, en estos casos es nulo el contrato ya de oficio. Sí, se nula. Igual. Y con las responsabilidades que caigan, a quien le tengan que caer. Sí, igual es que es nulo de oficio ya. Nunca deberías haber firmado ese contrato, ¿no? Ahora, obviamente en el primer punto, si te engañaron, ¿a quién le cae la responsabilidad de al contratista, ¿no? ¿Por qué te está engañando? La entidad verificó luego y se enteró de eso, nulo de frente el contrato. Así es ejecutado. Y le solicitas devolución, obviamente, o ejecutas carta fianza. Y ahorita no vamos a ver. ¿Usted se da por terminado o de repente se reinicia o se retrotrae, ¿no? No, pero lo que pasa es que en este caso ya firmaste contrato, ¿no? De ahí tú ya firmaste contrato. En el primer caso, que dice su compañera, pero en ese contrato te dijeron información falsa, ¿no? Entonces, de oficio eso ya es nulo. Así ya hayas ejecutado. Tienes que volver a convocar, ¿no? O de repente se quedó un segundo, ¿qué harías? Llamas al segundo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Avanzamos. Tipos de garantías. Ya, este tema es importante. Acá igual vamos a ver, tengo un par más, hasta 3 más que se ven en obras, que lo vamos a ver en obras, que es donde quiero llegar y no veo cuándo llegue. Fiel cumplimiento, monto diferencial de la propuesta y por adelanto, ¿no? Antes, ¿sí? Había la de seriedad de oferta, ¿no?
¿no? Lo que les decía que ya no va a seriedad de oferta, ya no hay más ¿ya? Antes había una garantía de seriedad de oferta, eso ya no hay. Ok. Seriedad de oferta era, podía estar entre el 1 o 2%, ¿ya? Entre ese rango, y era el tema de que tú mantenías tu oferta durante el proceso de selección, hasta la buena prueba. O sea, no te ibas a retirar, tú la mantenías ahí tal cual. Es como una garantía, ¿no? Y te la podían poner entre 1 y 2%. Eso el comité te lo ponía. Y tú entregabas una carta fianza para eso. Y esa la mantenías durante todo el proceso. Solo el proceso. Una vez que da la buena prueba, automáticamente recuperas tu carta. Entonces, eso es lo que se ha visto es que, ¿qué valor agregado a la hora de contratación? Ninguno, la verdad. Y por eso se eliminó. Más te generaba más costos para los que postulaban y muchos ya no iban porque el generarte carta fianza ya era un dinerito, pues, ¿no? Y algunos te ponían 1 o 2% de procesos de millones, por ejemplo. Entonces, pedir esa carta fianza ya era un poco tedioso, caro, te costaba, ¿no? Entonces, ya se ha optado por quitarlo. Bien, garantía de fiel cumplimiento es un requisito indispensable para la suscripción del contrato, ¿de acuerdo? Pero acá hago una precisión, ¿no? Indispensable, pero en menores cuantías no, ¿de acuerdo? En procesos de menores cuantías no es indispensable la garantía de fiel cumplimiento, ¿ya? La garantía de fiel cumplimiento ¿de cuánto es? Del 10% del monto del contrato original, ¿sí? 10%. Para bienes y servicios, vigencia hasta la conformidad de la prestación del servicio. Lo que me preguntaban unos compañeros por ahí, ¿no? Para bienes y servicios, vigencia hasta la conformidad de prestación del servicio. Ojo, conformidad. De la prestación, ¿qué quiere decir? Cuando acabó, ¿no? De toda la prestación. Y para obras y consultoría de obras, vigencia de esta garantía hasta el consentimiento de la liquidación final. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué para menores cuantías, por ejemplo, no podría ser? Que algunos no presentan garantía de fiel cumplimiento porque son MIPES. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado alguno de eso? ¿Ustedes de eso o no? Son MIPES. Y ahí pides esta exoneración del 10% más bien, ¿no? Sí. ¿Sí? De fiel cumplimiento. ¿De acuerdo? Por eso no presenta la carta fianza. Pero también se les pide una, conforme va pagando, le va descontando. De acuerdo. Exactamente. Así es. Sí, o sea, te descuentan, no dan la garantía, pero te van descontando ese 10%. Completamente de acuerdo. Así es. Exacto. Así es. Ok. Prestaciones accesorias. En bienes, servicios u obras, ejecución de prestaciones accesorias como mantenimiento o reparación implica, acá es garantía, ¿no? Garantía adicional por este concepto. ¿Qué quiere decir? Ustedes dan una garantía de fiel cumplimiento, ¿de acuerdo? Para determinado bien, servicio u obra. Dicen, ya, ok, fiel cumplimiento hasta mi conformidad. Pero en el interín de eso, yo tengo una prestación accesoria, ¿no? Un mantenimiento, una reparación. Siempre vinculado a mi objeto. Siempre, siempre vinculado a lo que yo te estoy prestando. No puede ser otra cosa distinta, ¿ya? Entonces, mantenimiento o reparación que tiene que ver con lo que yo te estoy dando como objeto de mi contrato. Entonces yo tendría que darte para esa prestación también una garantía. ¿Ya? Eso se llama la garantía de prestaciones accesorias, ¿sí? Lo que pasa es que es un tema de como que protegerse del Estado, de que, ok, esta garantía de fiel cumplimiento es que tú realmente desde que empiece la ejecución contractual hasta que acabe, tú me vas a cumplir con todo lo previsto, ¿de acuerdo? Y por eso te piden una garantía, ¿no? ¿Sí? Es como una protección. Entonces, si hay una prestación accesoria, también habría que presentar una garantía de prestación accesoria. El segundo tipo es por el diferencial de la propuesta. A ver, acá básicamente es cuando te vas muy por debajo, ¿ya? Te vas por debajo, pero vamos a ver en todos los casos. A ver, finalidad y vigencia iguales que la GFC es garantía de fiel cumplimiento, o sea, es lo mismo que la de fiel cumplimiento, pero en servicios, cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 10% del valor referencial. ¿Qué pasa? Veíamos los procesos, recuerdan ustedes que podían ir en algunos casos hasta el 90%, ¿no es cierto? Entonces,
acá en servicios lo que te dice es, tú te vas por debajo del 90%, ¿no? Te vas al 70, te vas al 60, por ese diferencial tú tendrías que presentar una garantía. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí todos, no? ¿Sí? ¿No? A ver, cuando la propuesta, ¿no? Acá, sea inferior en más del 10% del valor referencial, yo tendría que presentar una garantía por el monto diferencial de la propuesta. O sea, yo no me voy al 90% del valor referencial, sino me voy al 80% o me voy al 70%. ¿Sí? Entonces yo tendría que prestar una garantía por ese diferencial del valor referencial. ¿De acuerdo? En bienes, lo mismo, pero el techo, si me voy a algo inferior del 20%. O sea, yo tengo hasta el 80% y normal, solo doy firme cumplimiento. Pero si en algún bien yo digo, oye, yo me voy al 70%, entonces tengo que presentar esa garantía por el diferencial. ¿Sí? No resulta viable en ejecución de obras, por eso les decía, solo es para bienes y servicios, en consultorías de obras y en consultorías en general. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que solo esta garantía se presenta para bienes y servicios, nada más. Ni consultorías en general, ni consultorías de obra, ni ejecuciones de obra. Ahí no va este tipo de garantía. Además, no se presenten contratos derivados de adjudicación de menor cuantía para bienes y servicios, ¿no? O sea, los derivados tampoco. ¿Cuál es el monto de la garantía? 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. ¿Sí? ¿Entienden esta parte? 25%, ¿no?, de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Entonces, ¿sí? Si yo no me voy al 100, que es el valor referencial, si no me estoy yendo al 70%, habría que hacer una resta, ¿no es cierto?, de eso, y a eso le aplico ¿cuánto? 25%. ¿De acuerdo? Ese es el monto de la garantía que yo tengo que presentar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este sería el segundo tipo. Bueno, las excepciones que más o menos ya las vimos, pero contrato derivado de menor cuantía, ¿no? Contrato de servicios derivados de ADS, adjudicación de bienes inmuebles, contratación ocasional de servicios de transporte. La entidad recibe los boletos contra el pago de los pasajes, por ejemplo, acá, ¿no? Y acá, en este que le pongo no GFC, que es largo, es no garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. ¿Ya? Eso significa esas iniciales, ¿no? No garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias para estos casos. En arrendamiento de bienes muebles e inmuebles tampoco. Y acá, bueno, es lo mismo, 25%, ¿no? Estas son las excepciones donde no se pide este tipo de garantías. Y especificaba cuáles, tampoco las de prestaciones accesorias. ¿Ya? Entonces, el GFCPA significa garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Ya, acá entramos un poquito al tema de obras, ¿no? Un poquito, vamos a ver acá. Como les digo, este tema es un capítulo muy extenso, pero vamos a tratar de ver lo más importante sobre todo. Ok. Sí, tenemos tiempo. A ver, requisitos para suscripción de contrato de obra, ¿no? Anteriormente habíamos visto algunos requisitos que era para suscribir contrato, ¿no es cierto? Ya, para suscribir contratos de obra, adicionalmente a eso que hemos visto de cuenta interbancario, de constancia de estar inhabilitado, ¿no es cierto? Hay que sumarles estas de acá. Constancia de capacidad libre de contratación, primera, ¿no? Constancia de capacidad libre de contratación. ¿Quién recuerda qué era esto cuando lo hablamos? ¿Quién recuerda? ¿Hemos visto esta parte o no? Sí, ¿de acuerdo? ¿Qué es la constancia libre de contratación? Exacto, ¿no? A ver, lo que quiere decir es que quizá yo tenga una capacidad máxima de contratación de 1.000 millones, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Esa es mi capacidad máxima de contratación, 1.000 millones. ¿Sí? Pero esos 1.000 millones, yo tengo una obra por 200 millones, tengo una por 150 millones y tengo una por 350 millones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? No llego, ¿no? 500, 700. Entonces, ¿cuánto tengo libre de contratación? 300, ¿no es cierto? ¿Sí? 500, 700, 300. Entonces, no es que yo tenga los 1.000 millones, porque estos 1.000 millones yo los tengo en otras obras. ¿Sí? Entonces, eso es la constancia de capacidad libre de contratación. Y si mi obra, por ejemplo acá, la que yo he convocado y tú has ganado, es de 250 millones, ¿paso? Sobrado, ¿no? Tengo hasta 50 millones de más. Pero si mi obra es de 350 millones, ¿paso o no paso? No paso. ¿Ya? Entonces, para firmar contrato en obras, este es un requisito adicional, justamente para ver, porque él va a decir, ok, yo tengo 1.000 millones, sí, pues, pero esa es tu capacidad máxima, pero ¿cuánto la tienes ocupada de todo esto? Ah, 700, solo tengo 300, ¿ya? Y esos 300, si mi obra es 250, bien, pero si es 350, chao, no firmes. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Designar residente de obra cuando no ha sido formado parte de la propuesta técnica, claro, ¿no? Y yo creería que ahí sí debería haber sido parte, ¿no? De la propuesta técnica, porque en los TDR ya deberías pedir y ponerle más o menos dentro del personal que vas a tener en obra, el residente qué características va a reunir, ¿de acuerdo? Y si yo quiero cambiar ese residente, tengo que preguntarle a la entidad. Yo le pregunto a la entidad, ¿puedo cambiar el residente? Y ese residente tiene que tener las mismas o mejores características que el que yo propuse. ¿De acuerdo? Esto es un punto que va más en contra que a favor, creo, porque lo que pasa es que muchas veces los consorcios o las empresas lo que hacen es captan gente para poder pasar, ¿ya? Pero esa gente a veces está ocupada. Entonces yo lo que sugerí en su momento cuando hablaba con la gente de OCE es, oye, pero ¿por qué no vamos un poquito más allá, no? Que nos presenten así como hay libre contratación y todo, que ese residente que están planteando, ¿cómo garantizamos que ese realmente sea? Porque ya estamos haciendo una evaluación, una calificación, ¿no es cierto? Y él está pasando. ¿Cómo certificamos que este realmente sea el que sigue, ¿no? El que va a ser el residente de obra. Porque muchos de los residentes también están en varios lados, cachalean por varios lados, y eso no es correcto, ¿no? Porque en realidad la obra la descuidas para irte a verte la otra, y la otra, y la otra, y tienes como 3, 4, ¿no? Entonces, bueno, pero por el momento no se llega más que te presentas eso y puedes cambiarlo si la entidad te lo aprueba. Eso es lo que dice la norma. Entonces, cuando no esté como parte técnica, tienen que designar a su residente. Entregar calendario de avance de obra, ¿sí? Valorizado, sustentado en el PER-CPM con su ruta crítica y todo lo demás. Es un tema más técnico, pero tienen que presentar un cronograma valorizado de obra. Calendario de adquisición de materiales o insumos en concordar con el calendario de avance de obra valorizado. ¿Por qué es importante este de materiales? Es muy importante este de materiales. Porque luego, y lo vamos a ver, te pueden pedir un adelanto de materiales. Y si tú no tienes el cronograma, ¿cómo sabes cuánto lo puedes dar y en qué momento, ¿no? Cuando te solicitan. Por eso es importante, en obras, ¿ya? Para el adelanto de materiales. Y el desagregado por partidas de la propuesta, ¿no? Por partidas quiere decir que al momento de hacer tu propuesta económica han desagregado todo el tema de arquitecturas, estructuras, sanitarias, eléctricas y todo lo demás. Han hecho un presupuesto ahí y te voto un total. Entonces ese desagregado también tiene que ser parte de la firma del contrato. Ok. Y esto ya lo hemos visto, se lo dije, creo en alguna oportunidad, pero no está de más, ¿no? Requisito para inicio del plazo de ejecución de obra, ¿no? Lo que pasa es que en tema de obras, no es desde que ya yo firmo contrato, ya está, ok, ya firmé contrato y empieza mi ejecución, como en consultorías o como en servicios, ¿no? Mi plazo de entrega desde que firmo contrato, empieza a correr, ¿no es cierto? No, en obras es distinto.
Entonces, hay unos requisitos que hay que cumplir para inicio de plazo de ejecución de obra. El primero, les pongo esto porque realmente estos son tips muy importantes, ¿eh? Solo por eso, porque no hay que complicarnos acá. El tema es sencillo, hay que tratar de hacérselo así, y son cuatro cosas que ustedes deberían conocer, si en algún momento ven algo de obra, por lo menos lo general, ¿no? Designar inspector o supervisor, ¿no? ¿Cuándo era inspector y cuándo era supervisor? Eso sí les hablé, creo, en alguna oportunidad, ¿no? ¿Cuándo es inspector? ¿Cuál es la diferencia? Ya, de acuerdo a montos. Hay una restricción por ahí, sí, pero la diferencia puntual entre inspección y supervisión, ¿cuál es? Ajá, ya. ¿Y la inspección? ¿Es? Exactamente, ¿no? O sea, inspección es cuando es personal de planta, ¿de acuerdo? Tú ya tienes todo un staff de ingenieros, arquitectos, supervisores, tienes una oficina de supervisión y están disponibles con una resolución los nombres de inspectores, nada más. Supervisor es cuando voy a hacer todo un proceso de contratación para justamente contratar ese supervisor o equipo de supervisores, de acuerdo a envergadura de obra. Pero es importante tener en cuenta lo que dice su compañero. Lo que pasa es que ¿hasta cuándo yo puedo tener inspector? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué monto? La norma te dice que si esa obra es menor a las 170 UITs, tú puedes nombrar inspector, ¿ya? Menor a las 170 UITs. Si es mayor a las 170 UITs, es supervisión de todas maneras, ya no es inspección, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, es que inspección es de planta y supervisores contratan. Si es mayor a 170 UITs la obra, es supervisión de manera obligatoria, ya no es inspección, ¿sí? ¿De acuerdo? 2. Entrega de expediente técnico, ¿no? Y digamos que ahí hay un error que siempre se comete. Tú dices, oye, pero si al momento de convocar yo ya lo he publicado el expediente técnico, es parte de las bases del expediente técnico, cuando firme contrato después de firmar, ¿también tengo que dar el expediente técnico? Sí. Dale completito. Dale en físico y dale en digital. Bien foliadito. Todo lo que tiene y que te firme un acta. Y hasta la firma de contrato nomás, ¿no? Tienes que entregar el expediente técnico. Firmas contrato y le entregas, ¿no? El expediente. Y que te firme cargo, ¿no? Tantos folios, el expediente completito, tal cual. ¿Ah? Entonces, asumimos de que acá a la firma del contrato tú ya le entregaste el expediente técnico. Entrega de terreno. Ese es el otro requisito que tienes que cumplir, ¿no? La entrega de terreno. ¿Y qué es la entrega de terreno? Simple, ¿no? Si va a ser acá, digamos, esto no estaba y está dentro de la facultad y alguien ganó para construir esto, yo tengo que hacer la entrega de todo este terreno para que él haga sus trabajos respectivos, sus delimitaciones de protección, de seguridad, ¿no? Sus cercos, y empiece a hacer acá lo que quiere, ya pues, ¿no? O sea, no lo que quiere, sino lo que está en el expediente, por ejemplo. ¿Ya? Mediante un acta, ¿no? Un acta formal. Sí, definitivamente, así es. Siempre está el acta de entrega de terreno, ¿ya? Y ese acta de entrega de terreno es el primer documentito de ¿qué? Exacto, del cuaderno de obra. Va pegado tal cual en el cuaderno de obra, ¿de acuerdo? Esa acta de entrega de terreno. Y por último, la entrega del adelanto directo, que acá lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. La entrega del adelanto directo, vamos a ver ya hasta cuánto es permitido, cuándo te lo tiene que pedir, ¿ya? Entonces, cumples estas 4 condiciones y se da inicio recién al plazo de ejecución contractual de la obra. ¿Qué tiempo habría para cumplir con estos? ¿Qué tiempo? 15 días de la firma de contrato, ¿no? 15 días de la firma de contrato, tú deberías cumplir con todos estos. Ok, ya entrando a ver el tema de adelanto directo y de materiales. El adelanto directo, si se consideró las bases, que usualmente siempre está, ¿de acuerdo? En las bases, 8 días luego de suscripción de contrato para solicitar formalmente adelanto. Esto lo debe decir textualmente en las bases, ¿ya?
8 días luego de suscripción de contrato para solicitar formalmente adelante. Vencido dicho plazo, no procede. Esto es, y les puse en rojo porque esto es nuevo.